buenos días, comunidad. Qué chido poder encontrarnos una mañana más para poder hablar del amor de Dios por nosotros, y no una semana cualquiera, sino que esta semana es demasiado especial para nosotros como seguidores de Jesús, porque estamos conmemorando el acto de redención de Jesús por nosotros. Entonces vamos a estar celebrando lo que conocemos como la Semana Santa, y vamos a estar hablando desde su entrada gloriosa a Jerusalén hasta su resurrección, pasando por su crucifixión. Y es aquí donde nos vamos a centrar hoy, porque vamos a estar hablando de la crucifixión de Jesús. Así que vamos a estar estudiando Mateo 27 del 32 al 44, y Mateo nos va a contar en esta parte las últimas horas de Jesús aquí en la tierra. Y para ponerle un poco de contexto, vamos a dar solo un poquito de contexto para que entendamos dónde estamos en este punto de la historia. Entonces, Jesús, en vez de estar usando una corona de oro y diamantes, estaba usando una corona de espinas. En vez de estar en un palacio lleno de sirvientes que están complaciéndolo y dándole lo que él pide, está en medio de dos ladrones. Y en vez de estar en su trono, está colgado en una cruz. Y es aquí donde entra Mateo 27, 32 al 40. 32 al 44. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con miel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgando allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra y decía: "Este es Jesús, el rey de los judíos". Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. "Pero mírate ahora", le gritaban, "dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz". Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. "Salvó a otros", se mofaban, "pero no puede salvarse a sí mismo. Con que eres el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios. Entonces, ¿quién lo rescate ahora? Que lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo: "Soy el Hijo de Dios". Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Así que vamos a hablar un momento de la muerte por crucifixión, de la muerte en la cruz, para que podamos entender un poco cómo físicamente Jesús padeció para salvarnos a nosotros, porque recordemos que estamos hablando de Jesús, que era 100% Dios, pero que también era 100% humano, y físicamente también sufrió como nosotros. Entonces, ser condenado a morir en la cruz era la peor condena que usted podía tener, porque era la muerte más dolorosa. Por mucho era la muerte más dolorosa que se conocía en el mundo antiguo. Los romanos eran especialmente buenos en idearse muertes dolorosas. Pero no solamente era físicamente doloroso, sino que espiritualmente era demasiado vergonzoso morir en la cruz. Primero, porque los desnudaban y morían desnudos y eran crucificados desnudos para humillarlos aún más. Y segundo, porque en la misma Biblia nos dice en Gálatas 3:13 que maldito es el hombre que muere colgado de un madero o colgado de una cruz. Entonces, ¿cómo empezaba este proceso? Este proceso empezaba con los latigazos. Los romanos usaban látigos que en sus puntas tenían clavos o vidrios rotos, para que cuando golpearan a la persona se clavaran en la piel y se trajeran pedazos de carne con ella. Y le daban 39 latigazos a la persona condenada. Por lo general, muchos de los órganos quedaban expuestos y perdían demasiada sangre, y hacía que las personas entraran en un shock por la cantidad de sangre que habían perdido. Después de eso, no solo con darle esa cantidad de latigazos y masacrarlos, los obligaban a tomar su cruz y cargarlas desde la salida de la ciudad hasta el lugar donde iban a ser crucificados, como vemos con Jesús. Luego, una vez que llegaban a este lugar, llegaban al lugar donde los iban a crucificar, los ponían en la cruz y clavaban clavos de 17 centímetros en sus muñecas y en sus tobillos, porque esta era la única forma que tenían para poder tomar aire en el momento en el que les empezara a faltar.
Esos iban a ser sus puntos de sostén. ¿Por qué? Porque cuando estaban crucificados se les hacía demasiado difícil respirar, inclusive sus pulmones se iban llenando de agua y hacía cada vez más doloroso el proceso de respirar. Y para poder tomar aire, para poder hacer la función de respirar normalmente como haríamos nosotros, se apoyaban tanto en sus muñecas como en sus tobillos, se levantaban, tomaban aire y volvían a caer. Y este proceso duraba aproximadamente 2 a 3 días para que murieran asfixiados. En todo ese proceso se les iban llenando los pulmones de agua y el respirar se hacía cada vez más doloroso. Y no solo eso, la gente pasaba por allí y los humillaba, como es en el caso de Jesús. Entonces, literalmente Jesús recibió la peor clase de muerte que había sido conocida por el mundo. La cruz, por lo general, era una señal para decirle al pueblo que la persona que estaba ahí había sido completamente derrotada. Uno, que era demasiado mala, y dos, que había sido derrotada, que no podían pasarse con el Imperio Romano. La imagen que podemos ver es de alguien derrotado. Cuando vemos a alguien crucificado, cuando las personas veían a alguien crucificado, era alguien derrotado, alguien vencido, alguien que ya no tenía ninguna esperanza. Pero cuando vemos bien la historia, cuando entendemos el proceso de Jesús y su historia con nosotros, entendemos que la cruz, en vez de ser una imagen de derrota, una imagen de donde el pueblo ganó, donde el mundo ganó, más bien es la imagen de Jesús ganando y ganando fuertemente. ¿Y por qué? Lo vamos a ver en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, los avergonzó públicamente con su derrota en la cruz. Cuando nuestros pecados nos separaban de Dios, cuando nuestros pecados no nos permitían estar cerca de Dios, vino Jesús para morir por nosotros, para ser crucificado, y con Él crucificado todos nuestros pecados y con Él crucificada nuestra maldad. Por medio de Jesús, al morir en la cruz con nosotros, al ser crucificado en esa cruz, al ser clavado en esa cruz, nosotros, nuestros pecados, los que nos hacían esclavos de la muerte, Dios los perdonó y los clavó en esa cruz junto con Él. Así que cuando veamos la cruz, cuando pensemos en la imagen de Jesús en la cruz, pensemos que nuestra ira, nuestras malas acciones, nuestro resentimiento, nuestros pecados, todas esas cosas malas que nos separan de Dios, fueron crucificados en esa cruz y fueron perdonados por medio de la acción de Jesús en esa cruz. La imagen de Jesús en la cruz es la máxima expresión de derrota para los poderes de la oscuridad, no para Jesús, sino para los poderes de la oscuridad. ¿Por qué? Porque en ese momento, este momento es decisivo, porque el mundo, el Imperio Romano, los seres humanos y la maldad le tiraron lo mejor que tenían, lo crucificaron en la cruz y le tiraron lo mejor que tenían. Pero en vez de ser derrotado Jesús derrota al pecado y a la maldad. Y como sabemos en la historia, spoiler alert por si no lo había escuchado antes, 3 días después Jesús se levanta y vence definitivamente al pecado y a la maldad. Este momento es decisivo porque es el momento en el que el reino de Dios se establece en el mundo. Cuando nosotros nos volvemos y vemos la cruz, lo que vemos es a Dios liberándonos de nuestro pecado. Nos libera de la esclavitud y de la derrota. Nos libera de estar condenados y derrota al rey de este mundo, que era Satanás. Ese es el significado de la cruz. Es mucho más de que Jesús solo murió por nosotros y ahora podemos ir al cielo, sino que literalmente al morir Jesús, Dios establece el reino de Él aquí en la tierra. Y al morir Jesús y al estar crucificado, ahora nosotros, al haber derrotado a la maldad, nosotros somos parte del plan de Dios para cambiar la historia del mundo. Jesús en la cruz absorbió lo peor que le pudo haber tirado al mundo, lo peor que le pudo haber tirado Satanás, lo peor que le tiró la maldad. Pero a pesar de eso, Jesús se levantó victorioso. Y la cruz no es una historia de derrota, sino que es una historia de victoria, de cómo Jesús victorioso
nos da a nosotros la libertad para poder reencontrarnos con el Padre y poder retomar esa relación personal con Él. El reino de Dios se expande a través del sacrificio y del amor, no a través del poder o de tratar de demostrar que somos más inteligentes, sino que el reino de Dios se expande a través del amor y del sacrificio. El mundo nos enseña que nosotros tenemos que ser mejores, que tenemos que demostrar que somos los más cargas, que tenemos que demostrar que tenemos lo mejor. Pero Dios, al contrario, nos demuestra que es a través del amor y el sacrificio en el cual usted y yo somos más grandes y somos verdaderamente victoriosos. Si queremos llevar el reino de Dios a las demás personas, si queremos que las personas entiendan quién es Jesús, no tenemos que demostrar que tenemos todas las respuestas para todo, no tenemos que demostrar que estamos por encima de todos, sino que tenemos que demostrar amor y sacrificio. Y que en el momento en el cual nosotros no queramos hacer esas cosas, tenemos que volver a ver a la cruz y recordar que Jesús en esa cruz nos amó a nosotros y decidió que valíamos la pena. No es al estar por encima de los demás que nosotros vamos a ser victoriosos y vamos a expandir el reino de Dios. Es llevando el amor y el sacrificio de Jesús. Porque Jesús, estando en esa cruz, oró para que todos nuestros pecados no nos fueran tomados en cuenta. Para que las personas que estaban abajo burlándose de Él y que le habían hecho tanto daño no fueran tomados en cuenta. Porque pudiendo haberse bajado de esa cruz y mandado rayos, Jesús dijo: la forma es el sacrificio y es el amor. Y así es como vamos a ganar esta batalla. Y así es como Jesús la ganó. Porque en vez de destruir a todos, decidió amarnos. Y esto es demasiado chiva, porque al final de cuentas Jesús en la cruz es la máxima revelación de cómo se ve Dios. Cualquier otra imagen, cualquier otra voz tiene que ser reemplazada por Jesús en la cruz. Nuestro Dios es la clase de Dios que absorbe el pecado, que absorbe la maldad en nuestro lugar, para que nosotros caminemos con Él libres, sin maldad, que no haya nada que pueda acusarnos. Nuestro Dios es el Dios que recibe los insultos para que podamos tener una relación con Él. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios personal, es un Dios real. Y ese es el Dios que tenemos que llevarle a las personas. El Dios que nos muestra a nosotros amor y compasión aun cuando nosotros no merecíamos nada. El camino de Jesús, el camino de la cruz, nos ofrece una forma diferente para vivir. Una forma que está dominada por amor y sacrificio. Jesús murió por usted, murió por mí, para que nuestra historia fuera completamente diferente. Para que pudiéramos volver a tener una relación personal con Él, para que pudiéramos volver a tener una relación personal con el Padre y que un día nos podamos reencontrar con Él. Pero mientras tanto, usted y yo vivimos en el reino de Dios y tenemos que llevar el reino de Dios a las personas que no lo conocen. Jesús nos salvó y nos rescató en esa cruz para que usted y yo fuéramos embajadores de Él aquí en la tierra. Oramos. Señor, de verdad, demasiadas gracias por tu amor. Gracias por llenarnos de tu gracia, por llenarnos de tu compasión, porque aun cuando no lo merecíamos, tú decidiste escogernos y decidiste llevarnos a tener una vida mejor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por tu perfecto amor que se renueva cada día. Gracias por creer en nosotros aun cuando no lo merecíamos. Gracias por ese sacrificio eterno, ese sacrificio de verdad, ese sacrificio de amor. Y te pido, Señor, que podamos nosotros llevar tu amor y tu verdad y tu sacrificio a las demás personas. Y que por medio de cómo nosotros amamos, ellos puedan conocerte a ti, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, espero que puedan tener un resto de Semana Santa super chiva y que podamos meditar demasiado en el amor de Dios y que podamos meditar demasiado en cuánto Dios nos ha amado y decidió rescatarnos. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao.